Buena los K, buena los K, la A, U, A. Ya, de nuevo. Ya, ahora sí. ¿Va a la iglesia con alguna de ustedes, cierto? ¿A la misma iglesia? No. Cada de hecho, una somos de iglesia diferente. Es que Ujú. ninguno se convierte todavía. Así que... Ninguno se congrega. Ahí está. Lo No, percibiste, ¿cierto, Mario? Sí, No. sí sabía. Se sentía. Percibiste Sí. el sentía. espíritu. todos Sí. pertenecemos No, yo- a distintas sectas. Nada faltará, my brother. Todo lo vacío llenarás. Pues todo lo que quiero. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez grabando Compartiendo la Unidad. Para mí un episodio súper especial. Tenemos unos invitados más que cercanos para mí, co-host de un podcast llamado ¿Y si nos juntamos?, que apareció por ahí en Facebook. Una parodia a nosotros, así es que vamos a saludar a las niñas para ya poder presentarlos. Dani, ¿cómo estás? Buena los K, buena las K. Aquí estamos dándole dura a la vida en otro capítulo más. En cuarentena. Pero feliz porque acabo de cenar, así que mi vida va a ser feliz con comida. Pero eso. ¿Y tú, Abby? ¿Cómo va la vida? Hola, chicos y chicas. Yo estoy bien. Estoy feliz. No, pero no sé, estoy bien. Estoy mejor que en el último capítulo. Así que todo bien. Eso. Gracias. Llegaron súper expresivas hoy día. Estamos animosos hoy día, así que perdónennos. No, pero... Uy, vida adulta, un día sábado. En fin, vamos a presentar a nuestros queridos invitados. Como decía, los Ejo. co-hosts del podcast Y si nos juntamos, vamos a presentar a Mario Jorquera y Aldo Tapia. Hola, hola, ¿cómo estás, Ariel? Aldo les habla, así que un gusto aquí estar con todos ustedes en esta copia de ustedes, con falta de originalidad, pero bueno, compartiendo con ustedes, así que contento, súper bendecido, de mi parte. ¿Compañero? Sí, hola Ariel, hola a las chicas, a las niñas, como le dices tú. Yo soy Mario y contento también, agradecido por la invitación, por la oportunidad, así que esperando que sea un buen tiempo, un tiempo interesante, que podamos conversar de todo. Ok, la verdad es que para mí es un episodio especial porque estas personas, y sale de ahí la humorada del Y si nos juntamos, son mis pastores, los que he mencionado tantas veces con las tonteras y de que me aguantan y las bromas que hemos comentado. Aquí están, hoy día están en el podcast, y en una transmisión Mario salió con la genial idea de decir que iban a hacer un podcast llamado Y si nos juntamos. De ahí estamos esperando que lancen su primer episodio y supongo que esta es su primera experiencia. Así que es para mí un honor tenerlos acá. Vamos a conversar un tema que es bien especial, llamémosle. Vamos a conversar un tema que es quizás hasta delicado, pero que es importante conversarlo desde el punto de vista de sus dos aristas. Pero antes de anunciar el tema, vamos a dejar que se presenten un poquito, que nos digan quiénes son, qué hacen, cómo se desenvuelven, cómo me soportan y todo ese tipo de cosas para que puedan la gente que está escuchando conocerlos. Cuéntanos un poco, ¿quiénes son Mario Jorquera y Aldo Tapia? Bueno, mi nombre es Aldo, como les decía, nacido y criado en la iglesia cristiana evangélica, acá en Chile conocida como la Metodista Pentecostal. Casado, tengo 3 hijos, estoy trabajando, hoy encargado del área de servicio al cliente de una empresa, y también soy pastor. Y por el momento, bueno, obviamente por el tema de la pandemia estamos dedicados a lo que es el trabajo terrícola, y en la semana yo me encargo de un discipulado de toda la gente nueva, ¿ya? Sí. Y me gusta la música, me gusta cantar, en realidad, una de mis pasiones, cantar. No lo voy a hacer el día de hoy, ¿ya? Así que eso será para nuestro capítulo de Si nos juntamos, cuando comencemos, ¿ya? Así que eso por ahora. ¿Mario? Bueno, mi nombre es Mario Jorquera, tengo 33 años, soy pastor hace 3 años, estoy casado
Mi esposa se llama Evelyn. Tengo 3 hijos. Estoy en el ministerio desde los 15 años aproximadamente. En el mundo laboral soy retail manager de una empresa comercial. Y bueno, en lo ministerial también he pasado por varias funciones. También hago discipulado en la iglesia y llevo algunos años también desarrollando la parte musical también. Así que, y como algo relevante quizás para la conversación, bueno, igual no nací en el Evangelio, así que soy de los rescatados, no nací en cuna de oro, así que soy de los redimidos. Gloria a Dios. Sí. Quisiera darte gloria a Dios, sí, por eso. Ok. Después nos va a dar su testimonio de conversión y todo. Sí. Oye, Mira, la drogadicto gente que y no se alcohólico. enoje en la casa. Mientras no nos diga el loco murió y todo eso, no, todo bien. Loco muriado. Mi choque contra autos. De hecho, el fin de semana atropellaron a un familiar mío. Ey. A mi Y ahí mentor. nos, di- a mi y ahí nos mentor. dice que su familiar era Jesús. Ya, pongámonos serios, por favor. Es complejo ponerse serio a estas alturas. Ya tenemos bastante confianza, entonces las bromas siempre están claras, siempre van a estar a flor de boca. Pero queremos conversar justamente de eso, de la confianza, de cómo se va dando la relación entre, digamos, entre comillas, pastor-oveja, como entre los feligreses o como le quieran llamar, los hermanos de la iglesia y sus pastores. Toma quizás una importancia, es importante, no es importante, tenemos tantos puntos de vista respecto a eso. Nosotros como podcast siempre hemos tenido el lema de hagamos comunidad, somos una comunidad, pero también nuestras iglesias locales son una comunidad muy importante, son una familia. Entonces queremos conversar un poquito de eso para, modo introductorio, quizás dar un poco el contexto. Nosotros tenemos una iglesia, vamos a decir pequeña, no es una mega iglesia como las que muchas veces se conocen, y tenemos una relación bastante cercana. Conversábamos off the record de que generalmente todos los hermanos o la mayoría de los hermanos hoy día en pandemia, cuando publican algo, cuando saludan a alguien a través de las redes sociales o saludan a la iglesia, no hablan del ministerio cristiano SOE, sino que hablan de familia SOE. Somos un poco familia. Y yo me siento parte de esa familia también. Y creo que es notorio. Entonces, queremos conversar un poco de eso, cómo se ve desde ambas aristas, desde, como decía, los hermanos hacia los pastores y viceversa, y todo lo que esto engloba. Entonces, yo creo que una de las grandes preguntas, ya que están aquí y que podemos aprovechar esta instancia, es cómo viven ustedes esa relación con sus ovejas, llamémosle ovejas. La es la del efecto especial. Ahí está. Con sus ovejas. Cuéntenos ustedes, ¿cómo la viven? ¿Cuál es su visión? Como ustedes decían, tienen contextos distintos. Pastor Aldo viene de la Metodista Pentecostal. Pastor Mario lo recogieron. No, ya fuera broma. El Pastor Mario lo rescata, viene de otro contexto. Entonces podemos ver cómo sus visiones están ahí y que nos cuenten un poquito. Sí, mira, voy a tomar discúlpame, Rubén, No, por voy a favor. tomar la palabra. Mira, con respecto a esto, yo creo que obviamente uno entiende que hay distintas realidades en las congregaciones, que las personas experimentan distintas maneras, pero yo creo que para nosotros esto, o sea, parto de la base que la relación es lo más importante, o sea, como ser humanos somos de relaciones. O sea, cuando a Jesús, ya me voy a poner más, se va a salir el pastor al tiro. Cuando le preguntaron a Jesús cómo resumía todo lo que él había dicho, cuando él dice que hay que amar a Dios, que hay que amar a tu prójimo también, está hablando de relaciones. O sea, todo se resume en relaciones. Creo que la relación es algo súper relevante. Y creo que el sello de cada congregación obviamente va a influir por la cultura que tiene cada congregación. Y eso sin duda se va a ir dando por el liderazgo que tenga esa congregación. O sea, para nosotros el tema de la relación hoy día familiar dentro de una iglesia es muy natural porque nuestro pastor principal siempre ha vivido el evangelio de esa manera muy naturalmente. O sea, cuando tú con tu iglesia comes juntos, cuando pasas tiempo juntos fuera de la iglesia, cuando vas a la casa de tu hermano, cuando cualquier hermano va a la casa del pastor, cuando hace un asado, cuando hace una comida, cuando va a jugar a la pelota. Entonces, finalmente, encontrarse dentro
del lugar físico es una instancia más, pero tú ya estás haciendo vida de comunidad y vida de familia prácticamente en todo momento. Ahora, cuando uno dice vida de familia, no, estamos hablando en el contexto normal, una familia no significa perfecta, ¿no es cierto? Pero, Claro que sí. pero sí es una relación muy cercana. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy pastor hace poco, hace 3 años nomás. Entonces, prácticamente el mayor porcentaje de la congregación ya me conocía, obviamente, desde antes. Quizás cuando viene alguien nuevo es como, oh, pastor, pero yo soy Mario dentro de la iglesia. O sea, soy Mario dentro de la iglesia. Tú, como nuevo dentro de la congregación, pudiste escribirme un mensaje en WhatsApp o por Instagram y podemos conversar. Entonces, no es tan difícil esa relación. Y yo creo que a la larga, obviamente, todos queremos también sentirnos acogidos, pero esto es algo que pareciera ser muy simple. Para nosotros es así porque siempre fuimos formados así, pero entiendo que hay distintas realidades. Ahora, en mi caso, yo te digo, uno tiene que aprender a lidiar, o sea, la amistad a veces cuando pasa a ser pastor se vuelve un poco más difícil. Amistad, o sea, esa amistad muy cercana, porque obviamente también tú juegas otro papel, otro rol, ¿cachai? En la vida de las personas, entonces, pero eso no quita obviamente que haya una relación muy cercana, muy natural, muy de familia, y finalmente es lo que debería hacer la iglesia, que tú vayas a un lugar y te sientas acogido, te sientas amado, te sientas importante, te sientas parte de ese lugar. Sentirse parte, justamente, que no te exilien en el primer día que vas al discipulado y ese tipo de cosas. Es que ese discernimiento, yo automáticamente cuando iba a hacer el discipulado y te vi ahí, te mandé al otro porque el Señor está conmigo. Estaba protegiendo de tener un alumno Sí. como yo. Sí. Pastoral. Que no sé qué más decir después de todo esto, en realidad. Después de tanta santidad. Ah. Sí, no. Tanta sabiduría. Sí, siento inmundo ahora. No, como ¿Cómo decía dejar el yo, pastorado en 2 minutos de presentación? Exacto. No, pues en general yo, como les decía, yo nací en el Evangelio y claro, como menciona Mario, bueno, el pastor que él menciona, él es mi papá, quien tiene esta formación de estar como súper achoclonado, siempre todos juntos, y si hay un proyecto todos lo hacemos juntos. Entonces, en ese sentido, ha sido como se genera este tema familiar y en realidad los pastores que habemos en la iglesia somos poco ortodoxos, no somos tan estructurados. Esa es la verdad, no somos tan estructurados en nuestras relaciones con las personas de la iglesia. Entonces siempre estamos muy abiertos al contacto, al preocuparnos cuando llega la gente. También traemos de otras iglesias que hemos estado, hemos tomado buenos ejemplos. Entonces siempre tenemos como la bienvenida, algo que es súper característico de nosotros, y no porque sea original de nosotros, sino porque lo seguimos haciendo siempre. Entonces siempre está esa preocupación de estar con ellos. Y bueno, ya siendo pastores, si bien es cierto, por lo menos en mi caso me cuesta un poco más, o para no decir mucho, mucho más que guía a mi consiervo, el como mantener mi postura como de pastor versus como el amigo, así como el que siempre está ahí, siempre muy abierto a estar vacilando, siempre estar ahí. Obviamente que igual de vez en cuando sale algo espiritual de mí, o sea, de vez en cuando sale algo del Solo de Señor. vez en cuando. De vez en cuando. Sí, pero... Para Semana Santa generalmente. Claro. Pero justo esta no. Sí. No, pero sí soy una persona que le encanta mucho el tema de la relación humana. Y soy una persona muy, muy cercana a las personas. Ya, así que es lo que más nos agrada a nosotros. Por lo menos en mi parte, siempre estar como muy preocupado de cómo están las personas, cómo se sienten, cómo se encuentran. Entonces, yo creo que en general cada uno de nosotros como pastores hacemos una función en particular. Uno es mejor que otro, pero somos una familia. Como decía el Mario, ser una familia no significa que seamos perfectos, sino que al contrario, sabemos que hay dificultades en cada uno de nosotros, hay debilidades,
pero aún así nos soportamos, nos estamos apoyando siempre, y entre nosotros igual, po. Con Mario, lo que pasa es que somos, bueno, él se casó con mi hermana, a todo esto, ¿no? Se casó con mi hermana, y de hecho hoy en día vivimos cerca, vivimos como a 4 casas, así que... Me sigue para todos lados. Sí, sí. Entonces, pero sí tenemos muchas cosas, pensamos distinto, pero hoy en día... Como el 99% de las cosas. Exacto, más o menos. Somos distintos. Entonces, pero aún así, en este tiempo ha sido como súper bueno. Entonces, hemos viendo que él tiene fortaleza y esas áreas débiles que él tiene, yo son mi fortaleza. ¿Ya? Entonces, y ahí nos vamos apoyando. Entonces no hay mucho problema en reconocer que tenemos dificultades, que nos cuesta, que no sabemos. Entonces no están esos prejuicios de decir, oye, mira, yo soy titulado de la Universidad de Harvard, ¿cachai? Y tengo un título. No, o sea, no, porque no lo tengo. Si lo tuviera, lo diría. Claro. Pero sí, yo creo que todo es mucho dedicar tiempo con las personas. Para nosotros es muy importante. O sea, mi papá siempre lo dice, Aldo, siempre lo importante son las personas, no el número. Entonces, yo ya sé que se llama Avi y Daniela, pues. Y el joven, ¿cómo se llama? Ariel. Número 24. Sí, entonces son importantes las personas. Se supone que invitaron para estar este capítulo para que fuera más serio. Ah, verdad, sí. Sí, esa es la parte más entretenida, que se suponía que era un episodio serio. Ahora ustedes entenderán cuál es la naturaleza con la que yo me disipulo y por qué el podcast termina siendo así. Ahora se dan cuenta. No le echen la culpa a tus pastores, güey. No. Son un complemento, pero hay algunas cosas que vienen de la cuna. Sí. Sí, de hecho, gran parte de lo que dicen los pastores es el reflejo, como decía, de lo que hoy día soy. Es parte del discipulado, es parte de la relación que llevamos y por eso también decidí invitarlos, porque efectivamente hay una relación muy cercana. Yo creo que la gente que está escuchando lo va a notar en estas risas y estas bromas una tras otra, porque así es nuestro día a día. Nos reímos mucho. Ciertamente con el pastor Aldo nos cuesta mucho mantener la seriedad, aunque incluso en los discipulados. Y una de las cosas importantes es que pese a no siempre pensar de la misma forma, podemos mantener esa relación. Porque no siempre pensamos de la misma forma. Como decía, tal como contaba recién con Mario, él no piensa de la misma forma, conmigo también pasa y se mantiene la relación sana. Entonces, para mí, en lo personal, tengo esa imagen de que es muy importante mantener una relación con nuestros pastores de manera transversal, no solo que el hermano esté pendiente de acercarse al pastor, sino que viceversa, y generar este feedback que hoy día tenemos. Vamos a aprovechar esta pequeña pausa porque Dani no se siente muy bien, así que aprovecha, Danita, y te despides de la gente que te está escuchando. Chao, people. Espero que les sirva mucho este episodio. Son gente muy bacana, así que eso, les mando mucho amor y ya me verán presente en otro episodio. Eso, chao. Chuchu. Se nos fue. Se nos fue la Dani. Ya dije, ya, bueno, voy yo porque la Dani se tuvo que ir. Así que, nada, pues, me tiró al choque. No, pero, a ver. Sí, para mí igual es diferente, porque yo soy una persona que creció en la iglesia y nací y crié en la iglesia, dirían por ahí. Entonces, claro, yo igual vi como todo este tema como eclesiástico y todo. Y la iglesia a la que yo voy es grande, entonces yo siempre vi como no tan cercana una relación pastor-oveja. Quizás a lo lejos, quizás. Igual también porque era muy chica y yo me fui como entrando a la adolescencia de la iglesia y después volví de adulta. Entonces ahora que estoy como sirviendo en la iglesia y todo, yo sí tengo una relación con mis líderes y todo, pero nunca he tenido una relación así como bien cercana con alguien que esté en el liderazgo quizá, o que me esté pastoreando, o como tener un mentor, por decirlo así. Nunca he tenido como esa figura y no creo que sea algo malo, para nada, creo que es positivo. Pero en mi experiencia nunca lo he tenido así como fuerte, por decirlo así, como de verdad decir, oh, yo, no sé, me pasa esto, voy a ir
donde esta persona que me ayude. Entonces, no sé, creo que el contraste que se da entre lo que ustedes hacen y lo que yo u otras personas podemos haber vivido o estamos viviendo, igual es grande. Es como de un extremo al otro, siento que se supone que debería ser igual para todos, porque estamos profesando la misma fe. Y creo que ahí entra como el dilema más o menos de qué pasa y qué dice la Biblia también sobre como la relación pastor-oveja. Sí, lo que pasa es que claramente hay distintos modelos de iglesia, hay distintas costumbres y ahí es donde en un principio decía, es mi experiencia personal. En general yo tengo una relación muy cercana con los pastores. Creo que ahí también va mucho la personalidad de cada uno. Pero sí, hay muchos extremos y sería bueno quizás, como decía antes, ver una perspectiva de cuál es la relación, por ejemplo, que tenía Jesús con sus apóstoles. No, mira, yo me quiero tomar del comentario que acaba de decir Ari. Yo creo que el día que ella tenga la oportunidad de tener un mentor va a cambiar su opinión en cuanto a que ha sido positivo no tenerlo. Siempre va a ser mejor. O sea, las relaciones siempre va a sumar, siempre va a ser mejor. No quiere decir que a lo mejor quizás por no tener tú vas directo a la perdición y al fracaso, sin duda no. Pero sin duda te va a aportar. O sea, vamos a un tema súper práctico. O sea, cuando uno tiene alguien que te dirige, y si bien nosotros podemos hablar, porque a veces uno quiere ser cool con los temas, quiere ser como cool, quiere ser moderno, pero finalmente no se puede desconocer que la labor pastoral es una labor espiritual, que obviamente va acompañada de esta comunión y esta comunicación, pero hay una labor. Entonces, este ejercicio, este ministerio, sin duda es relevante para la vida de todos nosotros. Yo como pastor, sigue siendo muy relevante tener un mentor, tener un guía, o sea, me imagino que si para mí es relevante, también va a ser relevante para cualquier otra persona. O sea, a pesar de herramientas que uno pueda tener formativas, etcétera, intelectuales, da lo mismo. Hay situaciones que ninguna de esas herramientas te dan la salida. Entonces, tú cuando tenías o sea, vamos a lo mismo. O sea, fue la labor que hizo Jesús justamente con sus discípulos. Si no, podría haber dado la ley simplemente, ¿ya? Y con eso hubiera sido suficiente. Pero justamente lo que él vino a plasmar es que la forma en que yo puedo transmitir el mensaje del Evangelio es justamente con el contacto, con la cercanía, con las relaciones, con el comer, con el compartir, con el tocar, con hacer las cosas cotidianas. Entonces, eso, yo, sin duda, como sé que quizás muchos también viven esa realidad de no tener eso, yo, gracias a Dios, he tenido la buena experiencia, la bendición de tenerlo, y obviamente se va, entre comillas, replicando el modelo, a pesar de que por personalidad a mí me cuesta mucho más. O sea, Aldo es mucho más cercano a la gente, porque es mucho más intencional en sus relaciones. Pero yo o sea, diría a ese punto que cuando tú vives esa experiencia, te das cuenta que es maravilloso poder, porque en todo sentido, es bueno darle cuenta a alguien y es bueno también a alguien que te pueda entregar, que te pueda apoyar, que te pueda levantar. Entonces, cuando se da eso de forma intencional, sin duda que las relaciones se van a fortalecer, y yo creo que la persona se nutre en muchas áreas y algo que le va a servir en todo ámbito de la vida, no solamente en el ámbito eclesiástico. Sí, claro. De hecho, para mí, por lo menos, es súper importante tener una segunda opinión. A veces estamos tan ensimismados en nuestras ideas que es bueno preguntar. No, a veces se piensa en pedir permiso y ahí es donde se hila muy fino y se dice, no, ¿por qué le tienes que estar pidiendo permiso a tu pastor? Que es una de las frases más comunes de la gente que no cree. Pero no se trata de pedir permiso, sino que se trata de efectivamente que alguien de fuera pueda dar una opinión y que alguien que tenga los mismos valores, digamos. Porque claro, yo le podría preguntar a mi compañero de trabajo, pero no necesariamente va a tener los mismos valores que yo. Entonces hay una confianza también en eso. O sea, la Biblia da mucha importancia al consejo. Habla de que el que no escucha consejo no está muy bien catalogado, por decirlo de manera moderna.
Entonces, bueno, que aquí el pastor más intelectual que yo podría dar la cita exacta, pero... Y así al revés, ¿quién se deja guiar? ¿Quién escucha el consejo? ¿Quién es capaz de escuchar, de hacer caso? Que yo sé que no es popular, ¿me entendí? O sea, porque a veces uno quiere como siempre plantear los temas de una mirada más cool, más moderna, más light, pero lo que dice la Biblia habla que quien escucha consejo obviamente va a tener unas consecuencias, unos frutos mucho más positivos a quien solamente se ciega en su propia opinión y cree que tiene la verdad y no es capaz de escuchar, de reconocer la voz, ya sea de la experiencia, de quien, y aquí me voy a ir a otra parte quizás más impopular, de quien Dios ha puesto para que te pueda guiar, para que te pueda dirigir. Ahora, claro, como se dice en el mundo popular también, en la viña del Señor podemos encontrar De todo. variedad de liderazgos, ¿no es cierto? Pero siempre siendo bien pensado, cuando uno se expone a eso, porque también uno tiene que exponerse a eso, o sea, uno tiene que ser intencional también para dejarse ayudar, yo creo que uno experimenta cosas muy, muy positivas. Sí, de hecho, ahí viene un tema que no es menor, porque, por ejemplo, nosotros alguna vez conversamos respecto al hecho de tener la razón, de tener la verdad absoluta con Mario, y uno de los puntos que más confianza me da, de hecho, con mis pastores, porque justamente no tienden a tener esa postura de, no, yo tengo la verdad absoluta y aquí todo lo que yo digo es ley. Entonces, uno crea la confianza de poder conversar. Y en ese respecto, igual sería bastante bueno conversar sobre un punto que lo mencioné anteriormente. No siempre tenemos la misma postura, no siempre tenemos las mismas ideas, pero aún así estamos alineados y mantenemos la relación y tratamos de crecer juntos. ¿Cómo sobrellevan eso? Porque no necesariamente las personas que ustedes están guiando van a pensar de la misma manera y muchas veces se van a tornar incluso en debate, sobre todo con temas teológicos. Todos sabemos que la exégesis siempre va a estar. Entonces no vamos a llegar a acuerdo, no se pusieron de acuerdo los padres del protestantismo si es que la salvación se pierde o no se pierde y nos vamos a poner de acuerdo nosotros. Entonces hoy día quizás para ustedes tengan una visión que nosotros como ovejas, entre comillas, bueno, no sé si me gusta el término oveja, pero ya lo vamos a seguir usando. Nosotros como ovejas vamos a seguir, tenemos casi todos una misma percepción, porque tratamos de mostrar lo que sale del corazón, sin mayor estudio, digamos, y muchas veces los pastores tienen algún tipo de preparación, generalmente cuando tienen una enseñanza se han preparado para darla, y toca quizás no pensar de la misma forma. Y ahí, ¿cómo sobrellevan ese tipo de cosas? Quizás algún pastor que los esté escuchando les puede ayudar su opinión o lo que ustedes han vivido. ¿Cómo me soportan? Yo creo que es la pregunta. A ver, ¿cómo soportamos a Ariel? ¿Cómo lo podemos soportar? No, como tú bien dices, Ariel, en la iglesia llega de todo. Usualmente, como se da mucho aquí, como tu podcast es internacional, pasa que en Chile se da mucho de que la gente que está en una iglesia, si se enoja por algo, agarra sus maletas y se va a otra. Y así, y si no le gustó la otra, se va a la otra. Y así, es como ir a un mall. Iglesia. Claro, entonces tú te vas a encontrar que en la iglesia va a llegar de todo tipo de personas. Y siempre la gente que llega con ya sus ideas ya preconcebidas. Entonces te dice, ¿sabe, pastor? La iglesia que yo venía hacíamos esto y resultaba súper bien. Oiga, pastor, ¿sabe que yo le tengo una idea muy buena? y todas las personas vienen con diferentes corrientes también, con formas distintas, digámoslo. Y como conversaba un día con un pastor, hay cosas que son elementales, que son pilares fundamentales de nosotros en nuestra fe, que no se ven afectadas. Si, ejemplo, alguno me dice, pucha, pastor, yo me bautizo en ríos solamente. Otro, no, es que yo voy en bautisterio, aquí voy en piscina. Pastores, donde yo vengo, nosotros no nos bautizamos. Te vas a encontrar con toda esa línea de personas. Usualmente nuestro pastor no es muy dado a darse conflictos teológicos, básicamente, y de hecho en el caso tuyo, Ariel, que tú siempre estás compartiendo con varias personas que tienen diferentes pensamientos frente a eso, que una vez se hace como un poquito dueño de la verdad.
¿ya? Entonces, mi papá siempre me dice, hijo, escúchelos, escúchelo. Y yo lo escucho. Y de verdad que al final del día, lo que más importa es cómo tú te comportas en el diario vivir. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Una de las cosas que a mí sí me preocupa, y como decía el Mario, yo soy más intencional, yo me preocupo mucho de conocer a las personas que llegan a la iglesia. O sea, yo me preocupo, o sea, yo me acerco, hola, ¿cómo estás? De hecho, cuando tú llegaste, Ariel, me parece que yo fui una de las personas que te recibió. Ujú. Entonces, soy como bien intencional. Entonces, si alguien llega a la iglesia, yo me preocupo de quién llega, quién es. Me meto al Facebook. Lo stalkea, Así, sí, así como... le saca la clave De de la la red de tarjeta del FBI. banco. Exacto. Te hackea la cuenta. Lo dejo al tiro, hecho así, que se dé cuenta automáticamente. Es un ¿Entiendes? árbol genealógico de su familia. Entonces, yo me preocupo de conocerlos, ¿ya? De verdad que sí, eso es muy cierto lo que dice el Mario. Y cuando vienen con muchas ideas y son muy creativos y muy teológicos, solamente, como dice mi papá, démosle el tiempo al tiempo. Le damos tiempo y vemos cómo son sus comportamientos, su hablar, su diario vivir, ¿ya? Porque hay gente que se prepara. Para los que no saben, en el Paseo Humada, cuando yo era más pequeño, se daba mucho que iba mucha gente a discutir temas teológicos, personas que sabían hablar hebreo, leían hebreo, lo escribían, lengua muerta y todo lo demás, pero era gente que no tenía nada de Dios, nada de Dios. Y obviamente que no quiere decir que no sea importante estudiar o saber la Biblia, pero sí para mí es muy importante quiénes son las personas. Por ejemplo, a mí me interesa saber quién es Ariel. ¿Quién es Ariel? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo actúa? Y eso tú lo ves en el diario vivir, tú no lo ves solamente el día martes o jueves o el domingo, no. Nosotros de verdad que nos preocupamos, o sea, no es que nos preocupemos, porque de verdad es que no es algo así como programado. Por ejemplo, Mario, que es más deportista que yo, deportista de alto rendimiento, se juntan y juegan fútbol, que en realidad no es un espacio tan espiritual, pero ellos lo hacen muy recurrente. Entonces Mario, a pesar de que, si bien es cierto, está investido de toda la autoridad del cielo, él juega con ellos y yo estoy claro que él está observando, no intencionalmente, pero actitudes, qué pasa cuando le meten un gol al otro equipo, qué pasa cuando hay una falta. ¿Quién es el primero que pega la de patada? ¿No? Exacto. Si es que sale en gloria a Dios o aleluya, ¿cachai? Cosas como esas. Pero cuando tú te encuentras con gente que viene con muchos formatos, nosotros en realidad lo que hacemos es darles tiempo para ir viendo quiénes son en realidad. Porque más allá de lo que puedan hablar, lo que más importa es quiénes son como personas, cuál es su actitud, cómo se comporta. Entonces no sé si en la otra iglesia será... no sé, en la iglesia de la AVI será así, ¿cachai? Que se preocupen así de eso. Pero yo creo que todas las iglesias tenemos dinámicas muy distintas y como bien decías tú, Ariel, nosotros somos una iglesia muy pequeña, no nos podemos comparar con una iglesia de 1000 personas, porque en realidad nosotros no sabemos cómo nos vamos a comportar cuando tengamos 1000 personas. No hemos llegado a esa realidad. Y cómo sería, no sé si seguiríamos siendo tan afectivos, tan cercanos con las personas. De verdad que desde mi punto de vista creo que es algo que no he experimentado hasta el día de hoy. Sí, de hecho, yo creo que es complejo llevar ese tipo de relación cuando las iglesias son tan grandes. O sea, ahí hay un tema más casi logístico de cómo se administra el liderazgo. Hay varios temas. Bueno, generalmente Lucas Leis habla mucho de eso, de la iglesia relacional y cómo estas iglesias grandes pueden llegar a tener relación directa. Pero sí, se vuelve muy complejo. Igual es importante eso que hizo este pastor. Yo me acuerdo el primer día que llegué de visita, andaba hasta en patines, entre la iglesia en patines. Sí. Y claro, efectivamente me recibió, conversamos un buen rato. Y eso genera esa relación, finalmente es eso. Más allá del observar, como usted decía, yo creo, es cómo nos relacionamos entre todos.
si bien ustedes son mis pastores y como digo, siempre tenemos la confianza, tenemos la relación y son autoridad dentro de la iglesia, existe una relación de amistad donde podemos tirar la talla, donde podemos conversar, donde podemos preguntar cosas, apoyarnos mutuamente, y eso hace familia. Eso es lo que hace familia, finalmente. Igual ahí, como decía, hay un tema que no es menor, que es tener cuidado con los modelos. Hay modelos que son, digamos, más antiguos, donde los pastores son efectivamente personas que se consideran prácticamente como dueños de la verdad absoluta. Y pobre de aquel que diga lo contrario, porque efectivamente entran en las llamadas disciplinas, etcétera, etcétera, y pueden dañar a mucha gente. ¿Cómo manejan ustedes ese tipo de situaciones? Porque es muy fácil caer en eso, es muy fácil teniendo el poder, como diría Molotov, caer en ese tipo de dinámicas, y hay que ser muy consciente de eso para evitarlo. ¿Cómo ustedes manejan eso? Mira, yo creo que esto tiene que ver 100% con el tema que comenzamos en un principio, por el tema de tu formación. Cuando es algo que a ti realmente no te interesa, o sea, porque realmente no te importa, ¿me entendí? O sea, no es algo con lo que estás luchando. Entonces, yo sí, en esta oportunidad concuerdo con lo que dice el reverendo acá. O sea, y a mí me pasa un poco lo mismo. ¿Sí? Tú sabes que a mí, bueno, mi formación es prácticamente autodidacta y en la búsqueda de esa formación, de ese conocimiento, de ese desarrollo intelectual, justamente lo que he descubierto es que, entre comillas, el conocimiento no sirve absolutamente de nada si no está acompañado de la ciencia espiritual. Entonces, a mí no me sorprende ni me cautiva, ni me llama la atención que alguien venga a presentarse ante uno con un montón de diplomas o de libros, o de conocimiento. Entonces, a la vez también tú te presentas de esa forma. O sea, a mí me encanta de la gente que sabe mucho, es cuando no se nota que sabe tanto y que sencillamente su vida es una vida que es atractiva. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, ahora que mencionaste, cuando escuché hace muchos años atrás a Lucas Leis en una convención, me pasó algo muy extraño. Lo escuché, le tocó predicar en una plenaria y dije, no lo conocía en esa oportunidad, dije, ¿de dónde habrán sacado a esta persona? Fue un mensaje que entregó tan sencillo, tan simple, y claro, después supe quién era Lucas Leis. Entonces dije, qué rico que una persona, en realidad lo que te está hablando no tiene que ver con toda la información que tiene en el disco duro. Entonces, en el caso de nosotros, cuando tú eres formado de esa manera, cuando tú ves que a tu pastor ese tema no le importa, ¿y por qué no le importa? Y que incluso a veces hasta nosotros le decimos así como, ya, pero dése respetar un poquito más, pues. O sea, incluso es al revés, es el extremo, así como, tome su lugar, por favor, y sea más así. Y él no puede bailar así, en short frente al púlpito, ¿no? Claro. Y él no es así. Entonces, cuando tú tenías esa formación, ahí tú veis que cuáles son las cosas que realmente para ti son importantes. Entonces, cuando eso no es importante para él, cuando tú tenías esa formación, cuando en el fondo el líder, cuando tú los clichés lo haces verdad, o sea, cuando tú realmente entiendes que tienes que servir, que es algo que todos entendemos, algo que de la cabeza todos lo sabemos, pero realmente es algo que uno se ha encontrado. O sea, uno va a lugares, visita. Yo, por el tema musical, me ha tocado visitar iglesias y realmente tú te encuentras con caracteres de personas que tú dices, pero realmente no entiendo qué es lo que es esto. No entiendo esta actitud, no entiendo esta forma de ser, esta arrogancia, porque nosotros somos el otro extremo. Nosotros no somos así. Nosotros, una persona, como que tenemos que replantear las cosas para frenarnos un poco. O sea, nosotros somos, oye, mira, conocí a alguien, ya listo, sabía hacer esto, ya hazlo, listo, te metí, ya la semana siguiente ya estoy casi predicando el domingo, prácticamente, ¿me entendí? Entonces, y entonces no es tema en ese aspecto. Yo creo que no es tema, no es algo que te llame la atención, no es algo que... Porque al final, entre nosotros, justamente en toda la formación, cuando hemos vivido retiro, todo eso, al final siempre el punto a relucir tiene que ver con el ámbito personal. Entonces, si hay algo que nosotros nos molestamos y no hacemos bullying, o digamos, nos medimos, es justamente
quién no es quién manda más o sabe más, sino que realmente quién ha sido más formado. No, y disculpa que Realmente sirve más. te interrumpa. Yo creo que una de las cosas Que más. no me interrumpas. Claro, último, ya. De las cosas más relevantes para nosotros tiene que ver con un concepto que tiene que ver con la perseverancia. ¿Ya? Cristianos que sean perseverantes, que permanezcan. ¿Ya? Y eso es muy relevante para nosotros. Porque ha llegado gente muy rimbombante. Pero cuando toca servir, que ahí queda todo. O sea, nosotros hemos tenido gente, no sé, que me dicen, yo soy profeta y todo, y yo, no sé, ¿sabe que le toca a usted hacer el aseo? Oiga, ¿sabe que yo soy profeta y yo no estoy para hacer aseo? Entonces decís, ¿qué pasó? ¿Le rajamos el velo? ¿Qué onda? Sí, ahora que sí, el otro es muy natural. Bueno, hay muchas anécdotas. Mira, me tocó una vez en una... Y yo creo que eso va sumando a todo. Me tocó una vez, estaba predicando. ¿Ya? Esto, ojalá nadie esté comiendo en este momento. Estaba predicando y me bajé y me fueron a buscar porque había que tapar un baño. Y no había nadie más en ese momento, entonces me fueron a buscar. Justamente mi pastor me agarró a mí, me dijo, oye, mira, así como la talla está destapado acá, ya listo, me mandó y justo vino como un chico, uno de los jóvenes, ¿cachai? Y yo estaba en meta ahí haciendo la labor espiritual, pues, destapando el vaso. Pero me bajé de predicar y fue como automáticamente. Y estaba ahí y entró un chico a mirar así como, ¿qué está pasando acá? Seguía la reunión, a todo esto, y el pastor le dice, mira lo que significa esto, o sea, como una persona que hace 2 minutos atrás, tú la viste con esa supuesta autoridad con el micrófono en la mano, que le digo yo, gente sanando, que le está, no, y cuántos milagros en ese momento, o sea, cielos abiertos. Sí, botando a la gente con la chaqueta. Sobrenatural. Sí, tiré la chaqueta. Y a los 2 minutos están limpiando el baño. Y no porque sea un hecho puntual, no porque sea un hecho así como aislado, no, es una cuestión netamente natural. Entonces, a lo mejor para alguien eso no sé, pues no es normal, no es natural. Y yo le decía, mira, lo que estoy haciendo ahora en este momento, aunque parezca cliché, tan importante como lo que estaba haciendo recién. Entonces, claro, cuando tú realmente tienes ese problema y en el caso de nosotros, no sé, pues si hubiese sido Aldo, si hubiese sido cualquiera, nadie te va a decir, se va a hacer un problema. Entonces, en ese sentido tú te ves en la práctica, te ves en ese aspecto de igual a igual con cualquier persona. Entonces, es difícil que se dé como ese tema de jerarquía, de autoridad, de una forma que no sea la correcta o que sea poco saludable. Claro, ahí marca un punto súper importante, el ser saludable, porque finalmente todos como personas, todos los seres humanos tenemos entre comillas ese bichito y esa sed de poder, ya sea en los trabajos, en el término eclesiástico, hasta en el equipo de fútbol, el que arma el equipo, el que elige el gordito, no elige el gordito, desde niños. Tenemos esa... Sí, ¿qué pasó? Sin agraviar lo presente, diría. Pero sinceramente es así. O sea, nosotros nos comportamos de esa manera. Bueno, en la cultura yo diría más latinoamericana, no sé, no sería capaz de hablar por otros lados, pero acá en Chile y en la cultura latinoamericana tendemos a tener esa necesidad de sobresalir. Es una imagen muy común, el jefe que es muy, muy autoritario, muy explotador. Entonces, a veces es sano aterrizar un poquito, es sano aterrizar. Recuerdo el episodio que tuvimos con Obed, que él decía que le era raro de repente también a la gente ver que estabas predicando y que bajando te pasaran una escoba. Y en realidad tener una escoba no tiene nada de malo. Sentimos que llegando a cierto estatus es una etapa pasada y que no la tenemos que volver a repetir. Nos decía en el episodio pasado de los hábitos que tendemos a mirar la línea como un juego de Mario Bros, donde vamos pasando etapas de manera lineal. Y no es así. Nuestra vida tiene altos y bajos y muchas veces nuestra obra está más en ese detalle pequeño que en el estar parado frente al púlpito o con un instrumento en la mano. Muchas veces ahí es donde realmente estamos bendiciendo a la gente y donde realmente estamos reflejando a Jesús. De hecho, yo diría que es donde más. Entonces, porque en realidad todo ese tipo de labores uno tiene que, si bien son buenas y nos gusta, yo siempre me he declarado que me gusta. Me gusta la reunión, me gusta el culto, pero entiendo que es lo menos importante de lo importante. Todo lo demás, y que por eso en el fondo tú realmente puedes ir creciendo. Entonces tú no te conformas con eso, que tú puedas predicar, que tú puedas tocar, te vas dando cuenta que no es lo más importante, no es lo
no es lo que realmente un fin en sí mismo. Entonces, de hecho me causa curiosidad, me voy a tomar el programa, me causa curiosidad saber en el caso tuyo que, bueno, no eres tan nuevo tampoco en la congregación, pero ¿cómo fue para ti? O sea, por eso digo, para nosotros es como, yo desconozco una realidad que alguien diga, ¿sabes que yo no sé el teléfono del pastor? O yo no le puedo mandar un WhatsApp directamente. Quizás existe, yo por lo menos no lo conozco. Obviamente, como de te hecho dije, es común. si estás en Lakewood, me imagino que no tienes el WhatsApp de Joel Austin toda la congregación, ¿cachai? Porque obviamente, como sabes tú, puede que haya un tema operativo, ¿ya? Pero si no está él, tendrá que haber otro que te pueda prestar la misma ayuda, la misma Aldo asistencia. Austin. Entonces, claro, Aldo Rubén, no sé. Por eso Entonces, se está para nosotros adiestrando en están- servicio al cliente para contestar Claro, los para WhatsApp. nosotros es como normal. O sea, de hecho, damos los teléfonos al aire, a veces las transmisiones. Claro que son números que no existen, pero el número privado no lo tiene la congregación. Entonces, para nosotros eso es como tan normal. O sea, yo me acuerdo, yo tengo mala memoria, así que no me acuerdo cómo habrá sido la primera vez que hablamos, pero creo que fue por Instagram. Y así todo como súper. Y yo, de hecho, yo pensaba que tú eras nuevo. Ahí descubrí que no eras nuevo, que por eso te eché del discipulado. Claro. Entonces, yo pensaba que tú eras nuevo y comenzaba a Por el hablar. olor a nicotina que tenía, ¿no? Claro. O sea, que dice una persona entra a la iglesia con olor a No, alcohol, no, entonces debe estar recién. Entonces, Ya, vamos a aclarar venía ese terrible duro episodio ese porque vídeo. ya lo hemos mencionado 2 veces y creo que nunca lo he contado aquí en el podcast. Sucede que yo cuando recién empecé a congregarme acá en el ministerio, iba los jueves al culto e invitaban siempre al discipulado de los martes. Un día martes tuve tiempo y quise llegar al discipulado porque estaba recién partiendo. Llegué todo contento con mi cuaderno, mi lápiz, me senté ahí en una mesita y de repente llega un señor y me dice, no, tú acá no, tu curso está allá. En otra salita más chiquitita que todavía no ponían ni las mesas, Retírate. estaba prácticamente solo. Y yo, ok, me paré y me fui. Después me enteré que el que me había dicho, no, tú te vas para allá, era el pastor Mario, que aquí presente, y que me había exiliado pensando que yo no conocía al Señor y claro, me había movido porque era el discipulado avanzado y yo tenía que partir del nivel 0. Me vio el corte de pelo y con eso ya asumió que tenía que partir del nivel 0. ahora, ahí te falló El la prejuicio. comunicación porque nunca dijiste nada. Po. Después, mucho ¿Qué iba a tiempo decir después si me yo no vengo lo a enterar. conocía? Después del tiempo después me vengo a enterar hablando por mensajería ahí por privado, de que ya llevaba como 40 años en el Evangelio. Literalmente. Sí, yo bauticé a la Estuvo con Gigi Ávila, disimulado, Había sido- con Luis Palao. Había sido bautizado como 3 veces, creo. Se convirtió en el primer mensaje de Billy Graham. Exacto. Ya, bueno, pero sí, para mí fue, respondiendo a la pregunta que hizo Mario, ya que estamos invirtiendo los papeles, sí, para mí fue grato. La verdad es que yo nací en una iglesia muy pequeña, donde tenía una relación muy cercana con mi primer pastor, porque de hecho era tan cercana que él había sido arrendatario de mi casa, entonces se conocían con mi familia de un montón de tiempo. Y cuando yo me convertí, él ya me conocía. Sí, así. Era tan cercana que tú eras la única oveja de la congregación. O sea, De hecho éramos poquitos, Sí, claro. yo creo que éramos menos que en Soda en un principio, éramos muy poquitos. Entonces yo llegué y fue, y obviamente mientras más pequeña la congregación, el crecimiento es más intenso, es más rápido. Eso es un efecto general ahora no que eso quita. ocurre en la iglesia. Yo creo que no quita que una congregación que sea pequeña es sinónimo de una comunión. No digo que así sea un tremenda, ¿eh? pero me refiero a que es más Porque fácil. a lo mejor como relacionar. Sí, yo creo que da la opción de que sea más fácil, pero Sí, claro. quizás no siempre sea así. Po. Bueno, en mi caso, en un año ya estaba empapado y liderando, entonces siempre tuve una relación muy cercana con el pastor. Después cuando ya, pasaron muchas cosas, pasaron los años, fui a vacacionar a Egipto unos cuantos años, como se dice por ahí, y a la vuelta llegué a una iglesia muy grande, pero aún así tenía relación con los pastores, quizás no tan cercana como la que tenemos hoy día, la amistad que tenemos hoy día, pero sí teníamos una relación cercana. Entonces para mí fue muy grato encontrar esto, encontrar la familia, porque no solo con ustedes, con todos los chicos,
gracias a Dios he podido participar con los jóvenes, está Greco, está el Arturo, están todos ahí y son familia, la Cintia, los chicos se apoyan en uno, entonces de verdad que es un espíritu que fluye, no es algo forzado, no es que vayas por obligación, sino que al contrario, te dan ganas de ir. Entonces, bajo esa perspectiva, para mí fue súper grato y entiendo, y que es un poco lo que también queríamos conversar, que nos hemos ido un poco del tema, que no es siempre así. Quizás sirva para que la gente que está llevando una iglesia pueda entender también cuál es el sentir que se genera en las personas, y las personas que están ahí, que quizás puedan acercarse un poco más a sus pastores, puedan entender el sentir de los pastores de efectivamente tener un apoyo o un amigo, digamos, si no tiene nada de malo. Muchas veces pensamos que la iglesia partimos con la base de que en nuestra cultura latinoamericana un concepto muy común es que la iglesia sea el templo, que es el edificio. Después viene de que es algo muy estructurado, después que viene que es un sistema de autoridad, y finalmente entendemos que es una comunidad y una familia. Entonces, cuando lo vemos desde la otra perspectiva, lo vemos al revés, y empezamos a tener ese tipo de relación. Quizás antes no la necesitaba, y ahí quizás la Abby me puede ayudar, porque ella en Off the Record nos comentaba eso, que ella no necesitaba esa intimidad con sus pastores, digamos, de poder conversar tan abiertamente, pero por lo menos para mí, cuando ya la conoces, es algo que es importante y que llena mi vida. No sé tú qué dices, Javier. Oh. Cosito. Sí, chiquitito. No, mira, ¿sabéis lo que pasa? Es que yo no es que no la haya vivido, yo sí la he vivido, pero fue un periodo de mi vida solamente. No ha sido constante en el tiempo, ni lo sigue siendo, ni es ahora. Pero sí en un periodo de mi vida, sí estuve muy cercano a las personas que me lideraban. Y sí había como esa confianza, pero nunca traspasó como la barrera de hablarse todos los días o de tutearse o del oye, ¿cómo está? Ni nada de eso. Pero sí había una constante preocupación, sí había una conexión muy fuerte. Pero yo creo que es difícil en una iglesia grande. Y yo nací en una iglesia grande. Entonces yo no conozco otra realidad. Y para mí, y creo que para muchos, porque tengo muchos amigos y mi propia familia, incluso mi familia pasó más o menos casi toda su vida en la iglesia que estuvieron, más o menos como sin tener contacto directo con el pastor, por decirlo así, porque es una iglesia grande. Y eso pasa mucho en las iglesias grandes, pasa mucho. Entonces, simplemente era de ir a congregarse y uno se iba. No estaba en nada más que eso. Pese a que uno quisiera quizás ayudar o estar sirviendo, no se daba la oportunidad, porque antes quizás era culturalmente el cristianismo acá en Chile era muy familiar, por decirlo así, no como que no, si eras alguien que no te conocía, no te dejaban servir. Y no digo que mi iglesia lo hiciera, sino que conozco varios casos de gente de otras iglesias del sur, del norte, que les pasaba lo mismo. El tema de solamente ir a congregarse, no conocer más allá al pastor, porque estaba allá arriba y yo acá atrás. No sé si se entiende, era un mar de gente de distancia y eran pocos los pastores. Ahora creo que hay, en general, lo que yo conozco, hay una mejor organización, quizás estas nuevas como tendencias de ven como seas, te recibimos, y todo ese tipo de cosas han ido evolucionando un poco más la iglesia congregacionalmente, porque también las personas que antes no servían, que en este caso serían la generación de mis papás, tuvieron hijos y esos hijos crecieron y esos hijos somos nosotros, y nosotros somos más, quizás más de abrazo, más de oye, ven, más de hoy te invito, más de ir a buscar a esa persona que está en la calle y decirle oye, ven a la iglesia conmigo, y quizás hacer una relación más fuerte con esa persona y conocerla, llevarla, discipularla, después mantener esa conexión. Entonces creo que lo que explican ustedes como pastores y el Ariel como oveja, creo que es algo que es muy lindo, creo que es algo súper bíblico también, y que se debería vivir más, porque no es una excusa que la iglesia sea grande y que por eso no se dé tanto. Creo que hay formas, tampoco es una crítica destructiva, sino una constructiva de tenemos que hacer más. Creo que como iglesia, no como templo, como decía
el Ariel, sino como cuerpo de Cristo tenemos que hacer más. Tenemos que ir como al otro lado de la vereda y decir de repente, pucha, ¿sabes qué? Tú me lideras, pero yo no te siento realmente como alguien cercano a mí o como alguien con el cual yo pueda contar si algo me pasa. Y quizás conversarlo. Y quizás pasar al otro lado si es que esa persona no lo hace, porque a veces, muchas veces, los líderes o pastores no lo hacen porque sienten que están cruzando una barrera y la gente a veces se va. Simplemente por el hecho de que le preguntaron un poco más allá o no sé, o sea, es como el miedo de repente a abrirse Sí. y creo que también es algo muy humano y es algo también generacional. El no contar cómo te sientes, el guardarte las cosas, el vivir en la lucha constante, estando con Dios. Yo con mi relación con Dios paso mis batallas y todo, pero déjame decirte que es muy difícil hacerlo solo con Jesús. En vez de hacerlo Sí. con Jesús, con tus amigos, con tu pastor, con tu líder Exacto. que te está llamando en la noche, que te dice, ¿estás bien ahora? Que lo puedes, que si estás a mitad de la noche con una crisis de ansiedad, lo llamas y está ahí para ti y ora contigo. Exacto. Es muy difícil hacerlo solo. Puedes llorar. Pero de No, verdad, está bien. Sí. yo creo que lo que le puedo decir a la gente es que no se queden solos, porque no están solos, obviamente. Exacto. Está Jesús con nosotros, pero hace muchos años comprendí que Jesús está en la gente, está en nosotros. Y que es ese abrazo quizás de una persona que es de tu ministerio o que es de tu iglesia, también es Jesús. También esa palabra de aliento que te dice, no estás solo, también es Jesús. Y de repente Jesús usa gente que ni siquiera es cristiana para darte esa palabra. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta estar en las últimas para que el Señor diga ya? No estáis buscando ayuda, así que yo te la voy a mandar. O sea, creo que igual tenemos responsabilidad nosotros y que creo que las generaciones de ahora se atreven más a decir, me siento solo, ¿sabes? Estoy pasando esto, ¿cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. ¿Puedes ayudarme? O quizás ni siquiera ayudar. Yo creo que a veces los pastores se cargan mucho con el peso de tengo que darle un buen consejo o tengo que solucionar la vida, cuando no es así, cuando simplemente quizás la persona lo único que necesita es que tú estés ahí en él, o sea, al lado de él en amor y abrazarlo, ¿no? Sí. Eso pienso yo, o sea, de parte de mi vereda. Yo creo que hay que atreverse y eso es un desafío que empieza por mí primordialmente. Las veces que yo estaba muy muy mal, el año pasado estuve en un proceso mal después de que terminé el primer semestre de universidad, muy muy triste, y sí o sí tuve que buscar ayuda, sí o sí tuve que decirle a mis líderes, estoy a un paso de caerme y no volver. Entonces tuve que ser valiente y decir, no, dejar quizás esa pared de vergüenza y decir, sabes que de verdad necesito que ores por mí o que me ayudes o que me hables, que me preguntes cómo estoy, porque si no me voy a perder. Así. Y creo que es proceso. Eso le puedo decir a la gente que lo hagan. No esperen a estar mal. No esperen a estar botado en el piso. El Señor nos ama y el Señor sí está con nosotros siempre. Pero Él quiere que pidamos ayuda, así como cuando Jesús le decía a los discípulos que le dijeran las cosas, así mismo el Señor nos dice que pidamos ayuda, que hablemos las cosas. Porque de repente hay todo un mundo dentro de nosotros y de repente le echamos la culpa a la iglesia, pero al final no es la iglesia. Somos nosotros los que nos apartamos y nos quedamos como en ese rinconcito de vengan a buscarme. Y a veces
es mejor ser valiente y dar el paso al costado, más cerca del líder, del pastor, o de ese hermano que sé que puede escucharme, a quedarme simplemente ahí en la esquina y apagarme. Oh, tremendo. Con tu permiso, Ariel, quiero escucho súper lindo esto de este momento, y creo que así como tú haces una autocrítica, digámoslo así como la oveja, de tener que contar lo que sienten, también hay una cosa súper importante que tiene que ver con nuestra área, con nuestra función como pastoral, y tiene que ver con la disposición. Yo hace muy poco tiempo estuve compartiendo con una familia que me dijo, tengo un problema, ¿usted podría orar por nosotros? Le dije, sí, por supuesto. Fui a su casa, después me dijeron, oye, pastor, ¿usted puede venir a hacer? Sí, claro. Entonces, cuando yo fui, estaban ellos súper sorprendidos, y obviamente que para uno es súper raro, porque me decían, pastor, para mí es un honor que usted esté en nuestra casa, y toda como una ola como de como que bajó del Olimpo hasta con nosotros. Bajo del cielo. Claro, entonces yo le decía, y para nosotros de verdad que, no sé si quizá Mario en esta vez piensa lo mismo que yo, pero de verdad que tiene que ver mucho con la palabra que ha usado él, que tiene que ver con la formación. Nosotros estamos para servir, y de verdad que es un gran tirón de oreja lo que tú acabas de mencionar, porque yo creo que al igual que Mario y yo, hemos quedado con una gran carga en nuestro corazón al escuchar, porque más allá de que hoy día tú hayas podido superar esto, ahí estamos al debe contigo, más allá de que yo no sea de tu ministerio. Uh-huh. Pero sí somos parte del cuerpo, así que Ariel, pásale nuestro teléfono a Ari para cualquier cosa. No, porque mira, hace 2 lunes atrás, capaz que escuché este podcast, así que no voy a decir nombre, pero hace dos discipulados atrás, Mario quiso estar en nuestro discipulado, y él se dio cuenta, al igual que yo, de una persona que estaba bajoneada. Y ahí voy al versículo que mencioné, que las ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Nosotros nos dimos cuenta de inmediato que algo estaba pasando mal en aquella persona. Ya, perfecto. Y después, de hecho, él me llamó y me dijo, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué va? Dijo. Entonces yo voy y después le digo, lo llamo, oye, fulanito, ¿qué pasó? No, pastor, estoy mal. Hasta de llegar a un nivel casi de estar un paso de querer quitarse su vida. Y tú dices, como tú bien lo mencionaste, es muy importante que nuestra labor, más allá de que preparar un sermón, que es importante, es estar preocupados de las ovejas. Y más que ovejas son, no sé cómo decirle, de verdad, porque suena como, no sé si es despectivo, pero claro, bíblicamente somos pastores y son las ovejas. Es nuestro deber preocuparnos de que sean guiadas, sean alimentadas, estén bien, que tengan un buen pelaje, su buen champú. Sin pulga. Claro, que estén bien, o sea, y la única manera es estar atento. De hecho, yo creo que los mejores mensajes son los que tú vas extrayendo de relacionarte con las personas, saber cómo están, saber cómo se sienten. O sea, yo de verdad, Abby, o sea, y pucha, que difícil decir esto porque no estamos promocionando. Pero ¿cómo se llama? Es que pero vente con todo tu familia. No, es que se genera una gran carga en mi corazón, muy, muy fuerte, en este momento que yo te escuchaba. De hecho, mientras hablaba, yo empecé a sentir una gran carga. Y Mario siempre usa una palabra que encuentro súper interesante, que le he ido adoptando, que tiene que ver con ser intencional. Uh-huh. Y eso es muy importante. Y más allá de hablar de nuestra responsabilidad como pastor, es ser intencionales. O sea, yo de verdad que ahora uno no se da cuenta de dónde está a veces, ¿eh? Pero a mí me agrada que no sea porque los chicos que tienen 14 años me lleguen y me escriban, oiga, pastor, ¿sabe que tengo este problema? Ah, ya. O me dicen, ¿sabe, pastor? Chicos que tienen 13 años, ¿sabe qué, pastor? Tengo una idea. ¿Qué le parece si hacemos esto? Y les digo, ya, pues hagámoslo. Y a la verdad ni me apañan. Termino haciéndolo ayer. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es muy importante es que darse un lugar, un momento para escuchar a las personas que están contigo. De verdad, y fuera de broma, sé que tienes tus líderes, sé que tienes tu pastor, sé que tienes tu iglesia, pero... No, mi número debe ser 974. 99, sí, ¿no? O el 55 corriente.
No, pero fuera de No, broma sí, es un por- tema súper importante, porque lo que conversábamos Tengo antes una mirada diferente. de empezar, claro, es Es debatible. debatible, dice. Es debatible. Creo que es perfectible lo que acabas de decir. Lo que conversábamos antes de empezar a grabar de ese día que hablamos por teléfono es que, bueno, nosotros tratamos de apoyarnos los que hacemos el podcast. Antes éramos más, hoy día Nachito ya se renunció, pero tenemos un grupito de WhatsApp y literalmente nosotros a diario estamos preguntando cómo están. Y siempre decimos, tratamos de llevar este grupo como ministerio, porque es tan importante sentirnos apoyados por el resto y sobre todo por alguien que en este caso es como la imagen de autoridad, que es el pastor, digamos. Volvemos al ejemplo de oveja y pastor, que sí suena raro, pero sí, es tan importante el no sentirse solo, el estar preocupado y que alguien te conozca. Porque claro, con la Abby, quizás este último tiempo ha sido súper difícil, a mí me ha tocado mucho trabajo, muchísimo trabajo, entonces he estado como súper desconectado, pero Todo es culpa del Ariel. claro, siempre. Mario lo estaba pensando así, como Qué no. qué gran peso tiene sobre ti, Ariel. Pero la Para que dar función, cuenta por esas almas. la función de, Su hermana de- leche. Lo que es no del- tener compasión. ¿no? Oh, falta de amor. claro. Pero la función efectivamente del pastoreo y todos, o del liderazgo, vamos a hablar de liderazgo, ¿no? Ya no de pastoreo, para no centrarlo solo en los pastores. La función del liderazgo es esa, es estar pendiente y conocer cuando alguien no está bien, y conocer cuando alguien está bien, y cuando alguien está haciendo algo bien, o cuando alguien está haciendo mal, o cuando necesita apoyo, cuando necesita que le den un pequeño empujón, o cuando le digan, oye, frena un poco. Y eso es el liderazgo, finalmente. No es el título, no es la jineta, como se dice. Sí, mira, de hecho, quisiera ir un poco más allá, porque estoy de acuerdo contigo que quisiste quitar un poco, de centrar todo en el pastorado y bajaste el liderazgo, y quisiera bajar otro peldaño más, porque esto, si bien hay una función relevante y específica que tiene que hacer el pastor, la responsabilidad es del cuerpo, ¿ya? O sea, yo también tengo, o sea, obviamente concuerdo con lo que ve Aldo en los comentarios de Abby, pero ella también hizo algo que es importante, que es buscar ayuda, ¿ya? O sea, yo no quiero que quede la imagen de que en nuestra iglesia somos el ministerio perfecto y que ninguna persona que haya pertenecido a nuestra congregación nunca se haya sentido como se ha sentido Abby. Yo te aseguro que los hay, Sí. que los ha habido y que los va a haber, ¿ya? O sea, es así. O sea, no es que todos los que pertenecen a Centro Cristiano Zoe están recibiendo 4 llamadas diarias del pastor para saber cómo están todos los días, ¿cachai? No es así. Ahora sí es una responsabilidad general que todos tenemos como hijos de Dios, porque yo lo que siempre le enseño a la gente, mira, aquí, como ustedes mismos decían, no necesariamente tú tienes que tener una gran preparación, una gran formación. El Señor lo único que nos dice que seamos capaces de entregar es lo que hemos recibido, ¿ya? Y lo que hemos recibido de Él, nosotros lo entendemos perfectamente. Sin conocer yo de escatología, sin conocer mucho de hermenéutica, yo entiendo lo que el Señor hizo por mí. Y desde ese momento yo debería ser capaz de proyectar eso también, porque aquí todos hemos estado en ambas veredas, en la vereda de la necesidad y en la vereda de la indolencia. Todos hemos estado en ambas veredas. Entonces, Sí. este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Claro, obviamente el pastor es un administrador, es un coordinador, tiene una función importante, pero como te decía, o sea, en una iglesia de 1000 personas, o sea, podríamos haber estado en el discípulo número 14 alegando que no era de los 12 y no tenía contacto directo con Jesús. ¿Cachai? O sea, él de alguna manera hizo una selección e hizo una organización para poder ser efectivo en comunicar su mensaje. Entonces, obviamente, si estoy en una iglesia de 5000 personas, va a ser mucho más difícil que tenga el WhatsApp del pastor y le pueda llamar, como dice, a las 2 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, las personas que han conocido a Dios, deberíamos estar formadas y preparadas para mirar hacia el lado. ¿Ya? Entonces yo creo que es lo que pasa. A veces nosotros centramos el evangelio de una forma individualista. Entonces todos, porque a lo mejor
O sea, ¿tú crees que el pastor no siempre está arriba? Entonces, el pastor sencillamente entendió que a lo mejor pasando un momento muy difícil, de mucha necesidad, de mucha angustia, tiene que saber entregar una palabra de aliento. Pero eso es una responsabilidad que todos tenemos, que todos deberíamos saber hacer. Claro, si tú tienes 15 años y vienen a pedirte un consejo de matrimonio, nosotros decimos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Pero sí, como dice, si lo que necesita la persona es solamente mi atención, yo ya tengo lo suficiente. Entonces, ¿cuál sería la labor del pastor? Comunicar ese mensaje, ¿ya? Porque no solamente el evangelio es para que te vaya bien a ti, es para que tú seas exitoso, para que tú seas un ganador, no, si somos un cuerpo. Entonces, ahí va la formación que nosotros vamos recibiendo, porque nosotros empezamos a hacer cosas, a activar en la iglesia, pero no se forma la capacidad interna que nosotros tenemos que tener. ¿Cachai? Entonces, claro, por eso tú te puedes encontrar con buenos líderes que no tienen amor, o personas capacitadas, personas con cargo eclesiástico, orgullosas, arrogantes, ¿no es cierto? Entonces, pero el hermano también tiene la responsabilidad. La Biblia no dice comunícate solamente al pastor, dice que los que tienen más madurez, que los que saben un poquito más, ayuda a los que saben un poquito menos. Dice que nos tenemos que someter unos a otros. Entonces esto de alguna manera circular. Entonces también, ¿qué es lo que yo digo? Si tú estás aprendiendo de Jesús, nosotros podemos tener la visión de exigir amor en el otro, de decir, ¿por qué esta persona no me llamó? ¿Por qué esta persona no se preocupó? No tuvo amor conmigo. Pero yo también me planteo y digo, lo que está haciendo Jesús en mi vida me hace tener amor, me hace seguir avanzando a pesar de que el que está al lado mío me ha fallado. ¿Tengo yo la capacidad también de amar a pesar de que he sido desilusionado? O sea, ¿tengo yo la capacidad de seguir a pesar de que nadie se ha preocupado por mí y yo demostrar yo mi amor en vez de solamente exigirlo? Entonces, en ese aspecto yo veo que es algo circular. En toda iglesia va a pasar lo que ha pasado. Yo lo he pasado, yo lo he sentido, siendo como hermano, siendo pastor. Yo creo que parte de... Ahora uno tiene que ir aprendiendo también a buscar. Ahora, si tú dices, yo busqué y no me pescaron, bueno, estamos hablando ya de una situación totalmente distinta. Pero hay gente, yo te digo, hay personas, hay gente que te puede ayudar. Hay gente, siempre va a haber alguien dispuesto. Yo sé que sí. Yo sé que siempre va a haber alguien. A lo mejor no es Aldo Rubén, porque es muy difícil llegar a él. Hay muchos protocolos, muchos conductos, pero va a haber otro. ¿Me entiendes tú? Va a haber otro. Y como se dice, porque uno puede decir, bueno, si el pastor o el líder no es adivino, o sea, tampoco, o sea, sí. Hay gente que dice, pucha, ¿por qué el Dios no le reveló al pastor que yo estaba mal? ¿Sí? O sea, pucha, anda a pedir ayuda, ten la capacidad, si tú necesitas. Entonces, yo creo en que siempre va a haber alguien dispuesto, y uno no necesita tanto, no, para esto que nosotros hemos hablado, los discípulos. Listo, la gente se convirtió, ya anda a predicar tú al tiro. O sea, no, sí. Es que si no viene Pedro, viejo, ya no. La gente escuchaba y se convertía al tiro. Escuchaba y se convertía, iba otro, iba Esteban, iba Felipe, iba... no, es que si no viene Saulo, ¿cachai? Yo quiero que él me dé el consejo. No, porque esto se iba ramificando el mensaje. Entonces conectemos con el mensaje. A veces los ministerios, claro, giran en torno a una figura muy particular, ¿no es cierto? Pero en el fondo aquí lo que tiene que crecer es la visión de cuerpo. Por eso dice que todos nos necesitamos. Tú no solamente necesitas al pastor, también necesitas a lo mejor al hermano, también necesitas y como te digo, como nos ha tocado estar de las dos veredas, sí. Que yo creo que a todos nos ha tocado estar de las dos veredas. Entonces decir, oye, chuta, en realidad yo tampoco a lo mejor no siempre he estado. Entonces, esto es una retroalimentación, yo digo, es como una bendición circular. Esto tiene que ser dar y recibir. Nosotros también necesitamos. Nosotros también, no es que, oye, desde el momento que me pusieron las manos, oye, ¿sabéis que se solucionaron todos mis problemas? Ya no tengo batalla. Y no, de verdad es que me sentí una persona común y corriente. Y en realidad me quiero quedar mucho con lo que tú hiciste, David. Lo que tú hiciste es importante, o sea, siempre va a haber alguien
Siempre va a haber. No es que, o sea, el Señor, el Señor capacitó al cuerpo para esto. Entonces esto no quedó al azar. Él preparó al cuerpo para esto. Por eso a mí siempre me gusta separar cuando uno habla de iglesia, hablar de las congregaciones. Entonces, la iglesia está preparada para contener este tipo de situaciones. La iglesia siempre está preparada. Ahora, en las congregaciones hay mañas, en las congregaciones hay malas costumbres, en las congregaciones hay este tipo de falencias, pero la iglesia, si tú encuentras a alguien que es un hijo de Dios, está dentro de un marco normal, o sea, va a estar preparado para estar ahí, para estar presente, para hacer la comunión, para estar juntos. Sí, de hecho es parte de lo que nosotros siempre hemos tratado de inculcar como podcast desde la primera temporada, y la hagamos comunidad. Siempre les digo, de aquí no es publicidad contraria a la iglesia, pero siempre les digo, yo no los voy a obligar a ir a mi iglesia. Ahora ya van a escuchar a mis pastores, si quieren vengan. pero siempre les digo, si nos escriben, no les voy a decir ven a mi iglesia, no. La idea de nosotros es acompañarlos con esta grabación, porque esto está grabado cuando lo estés escuchando, y es acompañarte ahí. Igual. Pero si necesitas una comunicación más directa, podemos, de alguna manera, están las redes sociales, está el correo. Bueno, hace rato ya no las damos. Y si nos unimos separados por puntos en Instagram, nos encuentran y ahí nos pueden mandar un DM, o el correo electrónico es y si nos unimos podcast@gmail.com. Si alguien necesita efectivamente que alguien lo escuche, o escuchó este episodio y necesita hablar con alguien, como dice Mario, ser parte de que la iglesia accione en esto y nosotros podemos ayudarle, no duden en escribirnos, porque para eso estamos siempre atentos. De hecho, oye, a mí a veces me pasa al revés. Nosotros cuando hacíamos las transmisiones con el Aldo, yo decía, porque de verdad yo reflexionaba en todas las transmisiones, he visto muchas transmisiones de distintos tipos de iglesias. Y de verdad que lo que hacíamos nosotros, yo hasta eso me cuestioné, y decía, ¿seremos tan poco serios que...? Y cuando nosotros decimos, es que, ¿sabéis qué? Si tú compartís un rato con nosotros, de verdad, y que en eso sí es verdad, de que damos fe de eso, es que es exactamente lo mismo que se ve en la transmisión, ¿cachai? Entonces, claro, yo no he visto ninguna otra transmisión donde esté un pastor o con una persona y esté hablando las cosas como las hablamos nosotros, o sea, pero en realidad justamente era porque decimos, proyectemos lo que se va a encontrar la persona. Entonces, si alguien ve alguna vez, revisa alguna transmisión de los días jueves, se va a encontrar exactamente eso que lo mismo. Y decía que eso, en vez de acercar a las personas, a lo mejor aleja, a lo mejor sin duda a cierto tipo de personas, porque van a decir, bueno, si estos serán los pastores, ¿cómo serán los demás? Porque como yo, pues. se suponen que son los serios. Sí, no, sí. O sea, de hecho hay gente que no recomienda. Yo escuché cuando me decían, pucha, hay personas que yo les digo que sí escuchen el día jueves, pero hay otra gente que le digo que no lo escuche. Entonces mejor escuchen el día domingo, que a mi papá, que es mucho más serio, y claro, somos un poco ortodoxos en ese sentido. Ahora igual intentamos a veces no salirnos de las normas, obviamente, pero como dice Mario, hemos tratado de ser lo más auténtico posible. Yo, como les dije, yo nací en el Evangelio, o sea, y yo creo que eso de nacer en el Evangelio, en la metodista pentecostal, y comenzar a vivir todas las transiciones, todas, desde que salió Jorge Lozano, Marcos Witt, y todo eso, es cambio musical, después la época donde se tiraban los vestones y la gente se caía, o sea, pasar por todas esas etapas. Yo creo que una de las cosas que más me ha quedado es ser lo más auténtico posible. Yo, por lo menos, no busco ser el mejor pastor, porque no lo soy, ¿ya? Ni el más, sí. el más preparado, porque no lo soy. Entonces, Yo diría que no, no lo soy, ¿cachai? Pero como dice Mario, yo quiero ser parte, siempre ha sido la intención de ser parte del cuerpo. Si yo en algo puedo ayudar, si hay algo en mí que pueda ser útil, yo estoy dispuesto, lo que sea. Me acuerdo que estuve un tiempo pastoreando en Chillán, y igual, o sea, mi labor de pastor no era solo predicar, era ir a cambiar una llave, era formatear un computador, era hacer cualquier función
que fuera de utilidad para la comunidad, no importando que fuera de mi iglesia, no importando que aceptara a Dios en su corazón o no, era simplemente de que la gente pueda ver a Dios a través de nuestras actitudes, de nuestra disposición. Y yo creo que, como le digo, nosotros no estamos aquí tampoco para publicitarnos como los actores más pulentos, porque no lo somos en realidad, no lo somos, ¿cachai? O sea, ni siquiera tenemos el mejor hablamiento. Entonces No hemos estudiado, decir, pero no me le nota. no me le nota. Pero bueno. Pero sí, de verdad que deseamos simplemente que la gente pueda, que esto es lo que uno se imagina, que Jesús era así, espontáneo, era así real, o sea, no me imagino de otra manera, pero sí, de verdad creo que los que están escuchando este podcast, como dice el Mario, sean intencionales, vayan, pidan ayuda. También reconozco que en la iglesia hay de todas las personalidades. Hay gente como el Ariel, ¿cierto? Y gente buena. ¿Por qué me ponen al extremo al tiro? Claro, no, pero hay gente que no le gusta hablar mucho. Hay gente que le cuesta mucho, prácticamente que quiere que las descubran, prácticamente. Como que hoy me vio, así, ¿cachai? Como que hoy se fijaron en mí, así como la tristeza, así en intensamente, así como que hoy se fijaron en mí. Claro, o sea, hay gente que es así, y va a pasar que nadie se va a dar cuenta, y los que están escuchando este podcast, como decía aquí el apóstol Mario, por favor, atiendan que ustedes son parte del cuerpo, porque cuando yo no puedo ver, mi hermano lo puede ver. Y estén atentos, porque una de las cosas que a mí me molesta profundamente es que vamos perdiendo gente en el camino. Creo que a veces nosotros regalamos la gente para el diablo, para el Belcebú. Entonces, así como que la andamos regalando, y a mí como que digo, ¿cómo? Si cuesta tanto. ¿Cuánto cuesta que una persona llegue al arrepentimiento? ¿Cuánto cuesta? Y de repente, no, es que bueno, es que la persona tiene que crecer, ya, pues, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Así como que, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te cuesta? Llámalo, pregúntale cómo está. De verdad que es muy importante, así que como... Si se fue de nosotros, es que nunca era de nosotros. No, claro, si ese pajarito no vuelve. No, de verdad es importante. Va a volver que con iglesia, dolor, dicen por ahí. Claro, claro, esa también es una frase súper propia de nosotros. O sea, ¿usted quiere volver con amor o con dolor? Elija. Entonces, si usted, lo que usted pone al frente de su familia, Dios saca los obstáculos. O sacando los tapitos. Saca los obstáculos. Sí, entonces eso es como... El Aldo me va a contar esas cosas. Soy muy propio de la iglesia, entonces... Pero yo creo que es importante que, a pesar que la temática era la relación de los pastores con las ovejas, pero sí es importante que la iglesia sea presente en todo esto, porque somos responsables todos somos responsables. Porque típico cuando se va, o no sé, pues pasa algo trágico, el hermanito, sí, ya sabía, pastor, yo igual ya me había dado cuenta de eso. O sea, ¿qué onda? O sea, entonces dicen, le poní 2 palos en la cabeza. Yo te salió competencia con la iglesia. Perdón, disculpe. Sí. Más allá de que sí el tema era la relación, es parte de la relación también. Hay cosas que son súper importantes, y que al final conversar de esta manera tan abierta acerca un poco a la gente que nos está escuchando. A veces nosotros vemos mucho a los pastores, como decíamos en un principio, como divinidades prácticamente. Y eso tiene dos aristas que son súper importantes. Una, corta la relación, porque lo vemos muy lejano, y 2, también tenemos una expectativa muy alta y no les permitimos tampoco fallar. Y entonces cuando fallan, los crucificamos muchas veces y tampoco vamos a pedirle ayuda. Entonces hay que tener una relación sana de manera transversal. Muchas veces es súper fácil criticar a la iglesia, muy, muy, muy fácil tirarle sin compasión a la iglesia. Y muchas veces la responsabilidad también está en nosotros, como decimos ahora. Uno de los episodios que tenemos es ser responsable por ti y por mí. O sea, somos una comunidad, no soy yo solo y los demás trabajan para mí. Entonces, sí,
esa arista aplica tanto para el pastor, que no puede pensar que su rebaño trabaja para él, ni la oveja, que no puede pensar que todos sus pastores y todas sus autoridades trabajan para él. Somos relacionales. Tenemos que tener una manera sana de enfrentar las cosas y claro, a veces nos sentimos solos y a veces tampoco tenemos la valentía de pedir ayuda como lo hizo hoy día la Abby. Nos cuesta y a veces también nosotros nos ponemos medio ciegos y nos cuesta verlo, como decía Mario. Entonces, es tan fácil echarle la culpa a la relación cuando en realidad es un todo, no es un tema puntual. Entonces sí, si bien el tema era la relación pastor-oveja, oveja, Sí, otro tipo de relación. sí. Si bien el tema era la relación pastor-oveja, creo que hoy día me ha tocado mostrar un poco justamente eso, mi relación con ustedes. Y es chistoso porque justo yo siempre digo, soy parte del ministerio, y vivimos varias cosas juntos, pero cultos en sí, de los cultos, digamos, entre comillas, normales pre-pandemia, debo haber ido a 8. El resto de toda esta amistad que hemos generado ha sido prácticamente online. Bueno, en alguna que otra transmisión donde he participado con el ministerio no hemos encontrado, pero sí se puede. Y si bien hoy día estamos todos encerrados por este tema de las cuarentenas, sobre todo acá en Chile, quizás la gente que está afuera está un poquito mejor, hay formas de comunicarse, hay formas de estar, hay formas de poder acompañarnos. Y siempre lo digo, se lo dije a Leo un día, creo, en un episodio. Los pastores también necesitan que nosotros estemos. Siempre les digo también, cuando ustedes necesiten, pueden contar con nosotros, porque no esperamos que sean Superman. Tampoco tienen el cuerpo de Superman, eso está claro. Entonces vamos a... Cuenten con nosotros. Yo creo que se ha transformado como una moda de alguna manera, y yo ahí también me sale como como que me da rabia de repente. Yo he escuchado otros podcasts y hoy en día como que es moda, como que es cool criticar la iglesia, porque justamente criticar es lo más fácil. Entonces, pero por eso cuando, no sé quién fue cuando el que me dijo, yo si crítica a la iglesia, entonces eres crítica de ti mismo, porque nosotros somos parte de esa iglesia, somos parte de ese problema. ¿Sí? Entonces, claro, ¿y qué es lo que pasa? Que a veces nosotros o se suele como, entre comillas, burlarse de las mañas que tiene la iglesia antigua, ¿no es cierto? O cosas medio extrañas que hace antes la iglesia antigua, y como que sentimos que tenemos una superioridad moral y comenzamos a hacer exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Cachai? Como decimos, oye, mira, antes los hermanos, y cómo se le ocurría la estupidez de que la corbata, ¿cachai? Le da más unción, como tan así. Entonces ya entendimos que no es la ropa, entonces... Que ahora son más intelectuales, Claro, se creen más entonces intelectuales. empezáis en realidad, no, pues ya cachamos que la ropa da lo mismo, entonces te vas al otro extremo. Entonces, si no te vestís moderno, no sirve. Entonces, no todo aquel que usará la corbata a lo mejor la usa de esa manera, y no todo aquel que se viste moderno tampoco es mejor. ¿Cachai? Entonces, por eso, en general, yo creo que tenemos que aprender a ser humildes, a respetar, a escuchar y a básicamente tratar de cultivar, justamente como yo decía delante, el mensaje más potente de lo que nos hablaba Jesús. O sea, siempre vamos a llegar al amor, siempre. Sea el tema de que estemos hablando, vamos a llegar a ese punto, porque tiene que ser el motor de todo lo que hacemos. O sea, obviamente, si yo llevo el pastoreo sin amor, obviamente voy a tener muchas falencias. Así como si yo cuido a los niños sin amor, o así yo llevo la alabanza sin amor, o llevo la parte administrativa sin amor. Cualquier área que desarrolle dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, y no tengo el amor, voy a dañar en el camino. Para que tú puedas desarrollar cualquier labor, si tú quieres ser crítico, perfecto, porque es necesario. Pero si la haces de la perspectiva del amor, eso va a dar fruto, eso va a ser constructivo. Entonces, desde la vereda que tú te quieras colocar, de la vereda del pastor, de la vereda de la oveja, de la vereda del líder, de la vereda como a ti te guste llamarla, del diácono, del superobispo, del apóstol, del Mesías, de la abeja, de lo que sea, siempre también tiene que ir la mirada acompañado con eso, porque
eso en realidad va a ser lo único que va a mover de que lo que hagamos esté dentro del marco de lo que Jesús quiere que nosotros realmente desarrollemos. Porque al final, toda la parte técnica, toda la parte logística, toda la parte administrativa, aquí eso no se soluciona con esas herramientas. Claro, obviamente van a aportar, van a servir, pero finalmente siempre vamos a llegar al mismo punto. Entonces aquí, ¿qué es lo que a nosotros nos tiene aquí? No nos tiene ni el pastor, ni la metodología que tenga la iglesia, ni la música de la iglesia, ni la estructura de la iglesia, si grande o chica. O sea, lo que nos tiene acá a nosotros es que nos hemos sentido amados, es que nos hemos sentido queridos, es que nos hemos sentido importantes. ¿Por quién? Por Jesús. Entonces, si todos lo centramos a eso, todos lo llevamos a eso, qué pesado. ¿Viste que no se puede hablar algo serio? No, es que es verdad, extraordinario lo que dice. Tienen que decir wow, como los mexicanos. Wow, manches. Entonces, Extraordinario. porque finalmente es lo que nos tiene que mover. Yo veo que alguien quiere criticar, porque eso vende, o sea, eso llama la atención, y criticamos, oye, cómo esta gente hace esto, cómo, y nos burlamos de eso, oye, a mí no me gusta esto que se hacía ahora o antes. Pero si tú entendiste, si tú eres más inteligente, si tú tuviste la capacidad de tener una revelación distinta o entendiste algo mejor, transmítelo siempre desde esa mirada, desde la mirada del amor, porque finalmente yo siempre digo, no solamente el que está afuera, el que está perdido, necesita luz. ¿Cachai? Ujú. O sea, yo tengo que ser luz en todo lugar, tengo que ser luz, aunque esté sentado al lado de un pastor, de un hermano, también necesita de esa luz, todos necesitamos de esa luz. Entonces, yo creo que finalmente lo importante acá es que lo que nosotros podamos desarrollar, y por eso nosotros, como dicen los entendidos, es lo único que nos pide la palabra, es lo que nosotros nos perfeccionemos en el amor. Entonces, claro, nosotros como pastores evidentemente estamos de alguna manera obligados por el Señor, y es lo que Él tiene que desarrollar en nosotros de una manera especial, es ese punto. Porque si no, mis herramientas que yo tenga de liderazgo, de administración o de gestión, no van a dar un fruto si yo realmente lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo con amor. Justamente creo que ese es como el punto central, más allá, como decíamos, las relaciones se basan en eso. Y todo lo que hagamos en la vida, no solo en términos de iglesia, no solo en términos de los ministerios, del servicio dentro de la iglesia. O sea, si yo no hago mi trabajo con el que sustento a mi familia con amor, también lo más probable es que no tenga mucho futuro. Así que yo creo que vamos aterrizando y es un buen punto donde aterrizar el tema del amor. Creo que aprovechando, voy a ocupar el podcast, me voy a aprovechar del podcast para honrar a mis pastores. Bueno, hay solo 2 de los 4, pero los honro públicamente. Son un gran aporte a mi vida, son importantes para mí, creo que lo tienen claro. Trato de demostrárselo, aunque les bromee bastante. Es debatible, ¿eh? Voy a revisar la cuenta, a ver si es cierto. Oye, déjalo que hable. Que no salga esa parte, por favor. Asalariado, eres un asalariado. Pero de verdad, es eso. Creo que es una relación no solo unidireccional, sino que bidireccional en todo sentido, tanto con los hermanos como con los pastores, y eso es lo importante, ser comunidad, ser familia. Es por eso que para mí era importante este episodio, porque es un poco mostrar a ciencia cierta, más allá de las palabras o lo bonito que pueda sonar, los discursos que podamos dar en el podcast, es esto, es el poder reírnos juntos, que puedan ver que efectivamente no es lo que queremos decir, sino lo que estamos viviendo. Y cada uno ha puesto en este episodio un poquito de su corazón, la Abby, cada uno ha derramado un poco. Quizás el tema no salió tan desarrollado como enseñanza, como cualquiera se podría imaginar. Está hecho en algo real, en algo tangible. Me faltó el extremo de la Dani, de verdad que... Sí, se sentía mal la Dani, así que... Sí, así que un saludo si está escuchando este podcast, ya para ti. Espero que te mejores. Sí, se sentía malita la Dani. Ese mejor. Así que eso, Abby, ¿algo que quieras
¿Comió? Eh, Abríguese. Nada, me quedo con lo que hablamos. Creo que para todo el que lo escucha va a ser de bendición. Ver como las dos veredas. Quizás cuando estamos en un papel mucho tiempo, nos ponemos un poco ensimismados y no vemos más allá de nuestro quizás dolor o de nuestro entorno. Así que eso, espero que sea de bendición. Si quieren hablar de cualquier cosa que necesiten hablar, si se sientan solos, tienen que saber que siempre hay esperanza y que no están solos. Pueden hablarnos, como dijo Lariel, al podcast, al correo, donde ustedes quieran. Y vamos a estar dispuestos a escucharles. Así que eso, gracias a los pastores por tanta risa, me duele la cara tanto reírme. Así que gracias por ser auténticos, gracias porque dejan que el Señor obre en ustedes y Amén. y no pierdan su esencia. Eso. Así que eso. Gracias. Bueno, ahora entonces el micrófono todo suyo. Pueden despedirse, mandar saludos, si quieren dar algo más que decir, todos ustedes, si quieren dar sus redes sociales para que alguien los ubique, les deposite el diezmo y eso. No, esa cuenta la corta. Si quieren dar sus redes sociales, lo que sea, ahora los micrófonos son suyos para ya poder ir cerrando. Bueno, un saludo obviamente a mi esposa Carolina, a mis hijos, a Vicente, a Lucas y a Zoe, que son el motor para mí. Saludo a mis padres también, que son los que gobiernan la iglesia. Nada, o sea, mis pastores también son mis papás pastores. Saludos también a mis consiervos, Ernesto con Lorena, que también va a estar escuchando, Oscar con Mari, que son de Quilicura, sí, el pastor José Luis con Elizabeth, que están allá en Colina, Eduardo con Jimena también están en Colina, y bueno, acá estamos con Mario, Evelyn también saludo, que para todos ellos, en realidad, muy agradecido por esta invitación, estaba súper nervioso, porque de verdad que han tenido eminencias. Se notó caleta. Sí, que sí, ustedes han tenido gente... Sí. Somos Sí. lo más pequeño de lo que han tenido. Sí, somos como los cizarros. Somos como los cizarros de la iglesia. Oh, Porque se le acabó el presupuesto a la arena. Sí, dijo, ¿qué vamos a hacer hoy día? No, así que, no, súper agradecido, fue súper enriquecedor escucharte también a ti, Abby. Y sé que hay muchas personas también que están en la misma situación que tú, y de verdad que solamente que por favor tengan la misma actitud que tú, ellas sean valientes. Siempre los pastores o la gente de la iglesia me ha dicho, muchos pastores, que no lo quiero molestar, es que usted debe estar tan ocupado, por eso no le quise llamar. Y me baja ese celo de Dios. Y no es así. Y no, yo digo, tienen Empiezan a que picar las llamarme. manos. Sí. Dije, ven, te voy a darte un aplauso en la cara, ven para acá. La gana de ungirlo con la mano. No, pues entonces yo les puedo decir, molesten a sus pastores, moléstenlos, llámenlo, fastidienlos. Pastor, yo necesito, háganlo, tienen que hacerlo, por favor, háganlo. Ya, porque nosotros estamos para eso, estamos para servir. Esa es nuestra función. No está para que nos den ni aplausos ni reconocimiento, no, nosotros estamos porque una de la tónica que estaba hablando aquí el reverendo al lado mío es el amor. O sea, el amor es lo más fundamental para nosotros. De hecho, nuestro pastor, que es mi papá, siempre nos dice el amor, el amor, el amor es lo más importante. De hecho, cuando mi papá a veces ha ido gente que lo ha insultado, que ha hablado mal de él, en sin fin de cosas, situaciones que son que pasamos en realidad los hijos de pastores. Porque claro, yo soy pastor, pero yo fui hijo pastor. Entonces, ver cómo la gente se burla de él, cuando lo insulta, cuando todos esos momentos que nosotros hemos tenido que vivir, y mi papá siempre me decía, hijo, porque claro, yo era un poco más enérgico, era como Pedro, ¿cierto? Como Pedro. Entonces siempre tenía, sí, al tiro. En tiempo actual sacaba la corta pluma. No, sí, pues, tiene corta pluma, una hechiza.
Entonces, y él me decía, pero hijo, tranquilo, sí, el Señor pelea por nosotros, pero papá, están hablando de usted, algo que no es cierto. Pero el Señor sabe que lo que ellos están diciendo no es cierto. Wow. Y yo decía, yo quedé así como el Chavo del Ocho, así como, con la garrotera, así. Porque es efectivo, o sea, lo más importante es que Dios está atento a todo. A todo. Entonces, solamente a los que están escuchando, chicos, si se sienten mal, están pasando crisis, por favor, pidan ayuda. Si sienten que no pueden hablar con ellos, está este podcast, está el correo de Ariel, le íbamos a dar a su teléfono. No, pero está él, si quieren hablar con alguien, no sé, pues con Mario, Ariel va a ser... No se lo recomiendo, no, es mentira. Claro, no, sí. Los va a derivar, pero los voy a derivar a otra sección. No, o sea, de verdad que, chiquillos, cuenten con nuestro apoyo. Como dijimos al comienzo, no somos los mejores pastores, no somos los más preparados, como dicen aquí en Chile, no somos grandes artistas, pero tampoco queremos ser menos. Entonces, estamos aquí porque de verdad que lo que más sí hemos entendido es que Dios nos ha amado con un amor eterno. Ese amor que nos ha mostrado, nosotros lo hemos vivido, lo experimentamos. Ha sido maravilloso poder vivir este amor que nosotros podemos sentir de parte de Él, ver cómo Él nos levanta, cómo Él nos restaura, cómo Él no ve nuestro pecado, porque a pesar de ser pastores, sí tenemos tentaciones, nos equivocamos y todos vivimos tal cual como ustedes. ¿Ya? Entonces, chicos, si están escuchando, ánimo, Dios es con ustedes. Así que de mi parte, un gran abrazo, gracias por darme esta oportunidad. Espero que me disculpen todas las personas que con mis palabras se sintieron ofendidas. La idea no es herir el corazón de nadie, simplemente queremos que sonrían, que este podcast lo haga sonreír, lo haga llorar con las tremendas reflexiones de mi querido consiervo Mario, que ha sido brutal, bien, increíble. Así que besos, abrazos. Ahí tenéis para otro podcast. Con la despedida del Aldo, podía hacer otro podcast más. Te toca, Mario, dale. Me toca despedirme. Sí. Ya, no, básicamente, bueno, saludar a toda tu comunidad, Ariel, a la gente que te escucha. Fue muy, muy enriquecedor poder conversar con ustedes, escucharlos también. Como dice Aldo, estamos acá. Si podemos ayudar, si podemos servir. Decías tú de las redes sociales. Bueno, están las redes sociales nuestras, la mía tanto en Facebook como en Instagram, en Mario Jorquera. Así que si podemos ayudar, si podemos servir, estamos dispuestos, estamos disponibles. Y un saludo a todos, Zoe, un saludo a la gente que te escucha, un saludo a Avi, un saludo a Dani. Y gracias, Ariel, por la invitación. Así que nada, pues agradecido y que como decía Aldo, también un mensaje a los que escuchan. Siempre va a haber alguien, el Señor no te va a dejar solo, Él no te va a soltar, Él es fiel. Y a veces sí se necesita un empujoncito, pedir ayuda, hay que aprender, pero Él no te va a soltar. Así que un saludo a todos los que escucharon. Dos cosas. Una, antes de que se vaya, Mario Jorquera, búsquelo en YouTube, tiene sus temas propios, aprovechen de escucharlo, tiene buenos temas. Sí. Sí, ya está trabajando ahí, ya está listo el estudio, ¿no? Sí, ya está listo el estudio, estamos haciendo el tercero ahora. Ya, vamos por más. Así que ahí se viene pronto. Están en YouTube, todavía no están en las otras plataformas, supongo. O ya lo subieron. Todavía no. Pero ahí en YouTube lo pueden encontrar. Y segundo, también agradecer una de las cosas que no comenté anteriormente, agradecer el apoyo que hemos tenido. Desde que partimos con el podcast, hemos tenido el apoyo de ustedes en el ministerio, en las transmisiones de la iglesia, siempre ahí comentando que existía este podcast y todo, así que eso se agradece enormemente. Han sido de mucha bendición para nosotros. Sí. Y eso, así que ya nos vamos. Bueno, créditos, como siempre, David Time,
Busquen a David Mardones, ahí está la música de fondo, la canción de entrada, como dijimos, a mucha gente ya la tienen pegada, es muy buen tema. La andan cantando ahí. Nada faltará de David Mardones, está en Spotify, bueno, en todas las plataformas, YouTube, aprovechen de escuchar, hay buena música, y eso, se hace con amor. Bendiciones a todos, saludos familia Amamos. Zoe, ahora que me van a escuchar, antes no me Chao, escuchaban. Vamos a comer el sentimiento, nos vemos, Saludos. se hace con amor. Chao, Chao. chao. chao, bendiciones. Nada faltará, my brother. Todo lo vacío llenarás. Tú eres todo lo que quiero. Para saber más o menos no el contexto de la conversación, pero sí saber con quién estamos conversando, sería bueno que se presentaran y saber un poquito de cada uno. O sea, de ellas más que nada, porque de ti no nos interesa, pero en el caso de ellas, a ti ya te conocemos. Sí. Estamos haciendo la carta de comulgado. Saluden. Sí, eso, saluden, ya. solo saludo. De Después cuando cuando ya- dijiste Zack, de ahí para adelante. Pero no Pero lo mira, rete, ¿por qué no, lo No, reta? está Denme bien, oportunidad, déjame. Ya, dale. De cuando dijiste Después, de ahí. después te va a ir a disciplina. Te va a ir a disciplina, te van a tener una semana sin estar en el área ¿Has online. visto alguna vez el meme que dice valió la pena cada maldito segundo?